Hola, les doy la bienvenida a lo que me parece, si mal no recuerdo, es el quinto episodio de Escritos Académicos utilizando LaTeX aún. Vamos a retomarlo en el mismo documento en el que estuvimos en la sesión pasada. Y así como la vez pasada vimos cómo insertar imágenes adentro de un documento, en esta ocasión vamos a ver cómo insertar primeramente tablas, que seguramente también es algo que encontrarán en diferentes escritos, no en todos los ámbitos, pero por ejemplo si en el área experimental muy probablemente van a tener que representar ciertos datos que se obtienen como resultado de algún experimento en formato ya sea de gráfico o de tabla. En formato de gráfico pues está la inserción, la introducción de imágenes al documento, y pues ahora vamos a ver cómo hacerlo en formato de tabla. Bien, supongamos que entonces tenemos esta subsección. Bueno, vamos a poner otra sección nueva en donde diga resultados, y supongamos que tenemos que representar unos datos sobre como estamos hablando de las células. Vamos a continuar con eso y vamos a suponer que tenemos unos datos sobre cómo fue el crecimiento de una colonia de bacterias. Entonces vamos a suponer, este no es mi campo, entonces me van a disculpar los datos ficticios, pero bueno, eso no es lo importante. Digamos que vamos a medir qué tantos centímetros cuadrados ha crecido nuestra colonia de bacterias a lo largo del tiempo, ¿no? Entonces vamos a decir que para el tiempo vamos a tener, no sé, en el primer minuto, a los 5 minutos, a los 10 minutos, a los 15 minutos y a los 20 minutos, ¿correcto? Entonces tenemos 5 datos y vamos a suponer que el terreno en centímetros cuadrados sería de vamos a suponer, no sé, digamos que era 1 centímetro cuadrado lo que cultivamos, que a lo largo de 5 minutos hayan sido 2, que a lo largo de discúlpeme, aquí era un 1, que a lo largo de los 5 minutos hayan sido 2 centímetros, que a los 20 minutos haya crecido a 4, que a los 15 haya salido 8 y a los 20 haya salido, no sé, digamos 10. Bien, ¿cómo representamos esto en forma de tabla? Así como para insertar figuras hay un ambiente que se llama figure, lo que nosotros vamos a hacer es utilizar también un ambiente que se va a llamar table. Table ya dentro de sí tiene otro ambiente llamado tabular. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué no poner simplemente begin tabular? Pues bien, esto tiene una razón de ser, y de hecho con esto de los captions y los labels lo van a ver. Vamos a empezar con esto, con la caption y el label. Tal y como en la figura, cuando se quiere incluir el pie de la figura y la etiqueta que nosotros le estamos dando, estas dos comandos aparecen dentro del ambiente de figura. Esto quiere decir entonces que la caption, el pie de figura, corresponde al ambiente que está justo afuera. Entonces, también como podemos ver, pues todos los comandos tienen esta indentación hacia la derecha para representar que están adentro del ambiente de figura. Bien, pues funciona de una manera similar, si no es que exactamente igual, con el ambiente de table y lo de tabular. En este caso, caption y label, como pueden ver, están con la misma alineación que el ambiente de tabular. Esto quiere decir entonces que el pie
de la tabla y la etiqueta no pertenecen tal cual al tabular, sino que pertenecen a table. ¿Y por qué esto es importante? O sea, más allá de eso, ¿cuál es la diferencia? Bien, tabular tal cual es la tabla misma, pero table es el ambiente en el que se representan las tablas. Es decir, que no solamente necesitamos un ambiente para poder generar la tabla en sí, sino que también necesitamos un ambiente para indicar en dónde está la tabla. Bien, tal cual como lo hicimos anteriormente, que pusimos la letra H para indicar la palabra here, para indicar que ahí es donde queremos poner nuestra figura, podemos hacer lo mismo al momento de colocar tablas. Voy a borrar de momento estos dos corchetes para poder ver la diferencia entre las transiciones, para ver la diferencia entre cuando sí tenemos la letra H y cuando no la tenemos. Bien, tal cual y como lo hice para las figuras, voy a primero a comentar la etiqueta y la caption para primero centrarnos en el formato de la tabla en sí. Muy bien, cuando nosotros ya tenemos el begin table y nos aparece todo esto, recordemos que el centering es para indicar que todo lo que está aquí adentro de table va a ir pues centrado. Al lado de tabular nos aparecen estas dos llaves que en su interior tienen C, una barra, una línea y C. Si tienen su teclado en español, esta línea la pueden encontrar justo al lado del número 1, a la izquierda del número 1. Como podrán ver, la estoy haciendo. Y si tienen su teclado americano o estadounidense, la tienen cerca de la barra invertida, justo arriba de la tecla del Enter. Le dan un Shift y luego presionan la tecla, solamente para identificar este carácter, esta línea, porque la utilizaremos en caso de necesitar más elementos. ¿Para qué sirve esta línea? Esta línea es para, primero indica el número de columnas que vamos a utilizar. En este caso la C nos está indicando que el contenido de esta columna va a ir centrado. La columna de la derecha también tiene una C, lo cual nos indica también que está centrado, y la línea del medio es para separar precisamente esas dos columnas. Entonces, si nosotros quisiéramos poner 3 columnas, nosotros pondríamos otra vez esta barra, esta línea, y si queremos que la información esté centrada, nuevamente pondremos la letra C. Para mayor legibilidad, para que se pueda leer mucho más fácil la información dentro de una tabla, al menos cuando es de este tipo de datos, de forma numérica o matemática, o que son resultados de algún experimento que tenga este tipo de formato o similar, yo recomendaría que siempre lo dejen centrado. De igual forma pueden poner una L para indicar que esté a la izquierda, o una R para indicar que esté a la derecha, que en español sería de left y right respectivamente. Muy bien, ahora que ya tenemos aquí definido cómo queremos alinear nuestra información y cuántas columnas necesitaremos, tenemos que reflejarlo en estas dos líneas de aquí. Ahí. Este símbolo que se utiliza mucho para representar el y o el and, va a ser la separación de las columnas dentro de una tabla. En este caso voy a hacer la demostración, y de hecho lo voy a borrar para hacerlo desde cero y que se pueda entender un poco mejor. Lo que nosotros vamos a hacer es, por ejemplo, si nosotros queremos representar en la columna de la izquierda el tiempo y en la columna de la derecha los centímetros cuadrados, pues lo que nosotros haríamos sería poner
Como es un minuto, ponemos, bueno, primero tenemos que poner el título, ¿no? Primero tenemos que poner que en una es el tiempo y en la otra son centímetros cuadrados. Muy bien, de momento no voy a poner el centímetros cuadrados, solo lo pondré en centímetros, porque me interesa que este concepto para poner el cuadrado quede un poco más claro en otro tema más adelante. Realmente no es un dato crucial para poder hacer este tipo de tablas, entonces lo voy a omitir por el momento para no causar tampoco mucha confusión. Bueno, entonces primero ponemos el tiempo. Como es un título, lo que yo haré será indicar que el texto va a ser en negritas, text BF, abro las llaves y pongo que en esta columna va a ir tiempo. Muy bien, ahora coloco un espacio, pongo este carácter e inmediatamente lo que va después pertenece a la segunda columna. En la segunda columna va los centímetros, que vendrían a representar el terreno cubierto por la colonia. Entonces, como es un título, también voy a poner el text BF y le voy a poner, por ejemplo, el área cubierta por las bacterias. Muy bien. Y tal cual como vieron al inicio, antes de que yo borrara esto, aparecían estas dos barras así. Tal y como les había dicho anteriormente, estas barras funcionan como la tecla Enter en el Word, por ejemplo, o en el bloc de notas, que lo que hace es saltar a la siguiente línea. Cuando nosotros hacemos esto, lo que estamos indicando es que, bueno, esta es una fila, un renglón horizontal, y al momento de colocar esta doble barra, indicamos que queremos poner otra fila, de forma que nosotros podemos continuar escribiendo. Entonces vamos a poner ahora sí el tiempo, que vendría siendo 1, ponemos el I y ponemos un centímetro, ¿no? Vamos a colocar las unidades, un minuto y un centímetro. Colocamos la doble barra y continuamos. Son 5 minutos y 2 centímetros. Colocamos la doble barra y serían 10 minutos y 4 centímetros. Doble barra, 15 minutos y 8 centímetros, doble barra, y este es el último enter, por así llamarlo, que vamos a hacer. Son 20 minutos y 10 centímetros. Aquí ya no es necesario poner la doble barra, pero si se quiere se puede usar también como un identificador de, ok, como aquí hay una doble barra, aquí hay una línea, ¿no? Una fila. Como aquí hay otra doble barra, aquí hay otra fila. También se puede utilizar para no confundirnos en dónde terminan nuestras líneas, nuestras filas, y pues tenerlas un poco más ubicadas. Muy bien, como nosotros hicimos otra sección llamada resultados, debería de aparecer en la última página. Entonces vamos a darle a recompilar y nos aparece nuestra tabla. Claro, aquí tenemos la información que pusimos anteriormente, que es esta de aquí en el código. Como ya tenemos los datos puestos en la tabla, estos los podemos borrar. Y ahora sí, tenemos que la tabla no nos aparece en el lugar adecuado. Entonces ahí es cuando nosotros podemos poner los dos corchetes cuadrados, ponemos la letra H, le damos a recompilar y debería de aparecernos justo debajo de resultados, ¿vale? Otra cosa, una práctica que a mí me gusta mucho realizar es que después de la parte de los títulos, que vendría siendo tiempo y área,
en la parte del código yo pongo barra hline. Este es un comando que traza una línea horizontal a lo largo de la hoja. En este caso, por estar adentro del ambiente de tabular, la línea solamente se extenderá al espacio que tenga nuestra tabla. De manera que si yo ahora le pongo la doble barra para el enter y le doy a recompilar, vemos que tenemos esta barra dividiendo lo que son los títulos de la información. Si vemos que el espacio de aquí está muy grande, pues no pasa nada, podemos quitar la doble barra y esto no afectará el formato de nuestra tabla. Muy bien. Ahora, en el ámbito académico, cuando nosotros queramos utilizar la caption, la etiqueta no es algo que se muestre tal cual visualmente en el documento, por lo tanto no importa demasiado, pero la caption sí es muy importante tenerla muy claro. Cómo se debe de colocar. Antes que nada, para poder hacer referencia a esta tabla, le voy a poner una etiqueta que va a ser área guión bajo colonia. Bueno, no lo voy a dejar sin el guión bajo. Área colonia. Si vamos a recompilar, no cambia nada. Y como ya no tenemos comentado, la caption ya nos aparece acá debajo. Bien. ¿Cómo es lo correcto al momento de poner nuestra caption en la tabla? Bien. En las figuras nosotros estábamos manejando poner la caption después de insertar la figura. En el caso de las tablas, lo que se usa en el ámbito académico, y si ustedes buscan artículos en internet, así es como les va a aparecer, es poner la caption, recordando que como está en el mismo nivel que Begin Tabular, la caption no pertenece a Tabular, pertenece a Begin Table. Por lo tanto, la podemos poner en cualquier otro lugar siempre y cuando tengamos esta jerarquía, este espacio para indicar que la caption pertenece a Table. Bien, la caption la vamos a colocar antes de la tabla, en la parte superior, de forma que podremos utilizar los mismos comandos, pero aparecerá en la parte de arriba. Entonces nosotros podemos poner una representación, vamos a decir, tabla con datos de área cubierta por bacterias por tiempo. Bien, ahora nosotros le vamos a recompilar y pues vemos que aparece en la parte de arriba, pero no es el formato más adecuado, ¿no? Porque no tenemos claro como una línea divisoria entre lo que vendría siendo en este caso no sería pie, sino sería el encabezado o el nombre de la tabla con la tabla misma, ¿no? Entonces lo que yo recomendaría hacer aquí también es poner la H-line justo antes de poner nuestra primera fila en el ambiente de tabular, de manera que no ocupe mucho espacio, ya que si nosotros, voy a hacer eso primero, si nosotros colocamos el H-line en esta, correcto, si nosotros la colocamos en el ambiente de table y no dentro de tabular,
como les había dicho, el comando de hline va a abarcar toda la página. De hecho nos aparece un error, que bueno, ese error, recordemos que los errores, cuando nosotros estamos satisfechos con cómo se ve nuestro documento, los podemos ignorar. No hay ningún problema y no causa ninguna malformación, digamos, dentro de nuestro documento. Si nos gusta cómo se ve, podemos ignorar esos errores, porque a veces son simplemente advertencias. Pero bien, entonces vamos a poner en su lugar el hline dentro de el ambiente de tabular, y ya nos aparece algo un poco más pequeño. Como podemos ver, ya está del tamaño ya está del ancho de nuestra tabla. Y claro, obviamente pues poner aquí el footnote size para que esto se vea un poco más presentable. Y por ejemplo, si nosotros ponemos aquí un párrafo en el cuadro, ponemos el ref para citar tablas que ya tenemos, y nuestra tabla le pusimos la etiqueta de área colonia. En el cuadro área colonia se ven los resultados del crecimiento de una colonia de bacterias representado como área en función del tiempo. Representado. Muy bien. Si nosotros tuviéramos un poco más de texto arriba, lo más ideal sería que tuviéramos dos tipos de letra diferentes. Aquí me parece que no se aprecia mucho la diferencia, entonces voy de nuevo a poner aquí el normal size para asegurarnos. Vamos a ver qué error nos marca. Undefined control sequence. Bien, es que si nosotros colocamos esto en la parte inferior, tal y como estaba antes de que yo lo moviera, pues nos aparecerá en la parte de abajo. Pero tal y como yo les dije, ok, nos aparece el mismo error. Pero tal y como yo les dije, en ámbitos académicos se utiliza la caption en la parte superior para que no abarque todo el espacio. A lo mejor podríamos intentar poniéndolo dentro de el ambiente de tabular. Le vamos a recompilar y ahora ya no se ve nuestra tabla. ¿Qué estará ocurriendo? Bien, cuando sí se mostraba la tabla era cuando la poníamos aquí arriba y no poníamos el footnote size. Como podemos ver, ahora sí se muestra y no nos pone el footnote size. Veamos, footnote size. Si le damos al espacio, le damos a recompilar, nos aparece el error, ¿correcto? Ah, no, miren, ya nos aparece el nombre con el tamaño adecuado. Bien, por defecto LaTeX, o en este caso Overleaf, traduce la palabra de chart o table como cuadro, pero nosotros le llamamos usualmente tabla.
cómo vamos a arreglar pues no error, pero este pequeño detalle. Lo que haremos será utilizar este comando y vamos a decir que queremos añadir aquí add to, es añadir a las captions en español. Queremos renombrar un comando que ya está establecido, que en este caso es el table name, el nombre de la tabla, y como es en español, en lugar de cuadro, aquí le pondremos el nombre que queremos, que en este caso es tabla, de forma que si le damos a recompilar, aquí cambia en la parte derecha, cambia de cuadro a tabla, y nosotros podemos ponerle el nombre que queramos realmente. Si le ponemos, por ejemplo, no sé, tabloide, aquí aparecerá tabloide 1 en lugar de tabla 1. Pero claro, esto es para poder corregir el error por llamarlo de alguna forma, de que ponga la palabra cuadro en lugar de la palabra tabla, como usualmente se maneja. Bueno, este es todo por el episodio de hoy. Espero que les haya quedado claro cómo utilizar las tablas. Tengan cuidado entonces con esta caption y intenten practicar poniéndole más datos a la tabla, no necesariamente poniéndole más filas, sino intenten ponerle más columnas, para que así noten la diferencia del ancho y que vean cómo va modificándose también el alcance del H-line, ¿sí? Muchas veces no van a tener pocos datos así, sino que muy probablemente lleguen a tener más columnas y más filas, pero posiblemente este es solamente un ejemplo para poder aprender a usar las tablas, ¿no? Bien, esto es todo por ahora. Espero que haya quedado claro. Cualquier duda, pues ahí están los comentarios. Intentaré responder lo mejor posible. Y pues nos vemos en la próxima sesión.